El silencio en la habitación era casi ensordecedor. La cálida luz de los candelabros iluminó las expresiones tensas de los invitados, una mezcla de risas forzadas y miradas calculadas. Sentí que mi respiración se hacía más pesada con cada segundo que pasaba. El aroma del vino y de la cena recién servida ahora parecía sofocante, mezclado con la adrenalina que corría por mi sangre. Todo lo que necesitaba era ese momento exacto en el que las palabras que llevaban el peso de una avalancha finalmente salieron de mi boca. Vamos a divorciarnos ahora. La frase atravesó el aire como un trueno en un día soleado. Cada mirada a la mesa se dirigía inmediatamente hacia mí, pero yo solo tenía ojos para ella. Le temblaron los labios y, por un momento, pareció incapaz de respirar. Me enteré de todo tu asunto con el jefe. No me sorprende en absoluto tu actitud sucia. Mi voz resonó con una firmeza que ocultaba la devastación detrás de ella. Tú, de ahora en adelante, eres libre de vivir con él. Olvídame para siempre. Sabía que había causado un terremoto. Pero lo que nadie allí sabía, y ni siquiera yo en su totalidad, era la profundidad de las grietas que esto causaría. Las miradas a mi alrededor alternaban entre sorpresa y vergüenza, mientras que el hombre al final de la mesa, el jefe en cuestión, apenas podía mirar hacia arriba. Mantuvo las manos apretadas alrededor de la copa de vino, como si pudiera encontrar algo de control sobre el caos inminente que allí reinaba. Y ella no dijo nada. No fue necesario. Su silencio lo dijo todo. Cada parte de esta revelación fue como quitarse la venda de los ojos, pero no fue un proceso repentino. No se trataba solo de mensajes de texto borrados apresuradamente o de sonrisas intercambiadas en la oficina. Era la mirada en sus ojos, más brillante cuando él estaba cerca, y la risa que sonaba más auténtica cuando él hacía una broma. Fue darse cuenta de que, en las noches en que él llegaba tarde a casa del trabajo, su ausencia parecía cuidadosamente planeada. Descubrí que la traición no comienza con un beso o una aventura de una noche. Comienza en el momento en que la lealtad se desvía, aunque sea por un pensamiento. Y ahora, aquí estábamos, alrededor de esa lujosa mesa que simbolizaba todo lo que ella había cambiado por vislumbrar algo más. Pero había algo más en esa historia, algo que aún no había sido expuesto. Porque mientras todos los rostros estaban vueltos hacia mí, algo ardía en los ojos del jefe, un secreto que llevaba con una intensidad que casi se podía sentir desde la distancia. Algo que quizás tuvo muy poco que ver con ella y más con él mismo. Así que eso es todo, continué, sintiendo mi voz hacer eco más fuerte. ¿Crees que lo que haces permanece oculto, enterrado bajo sonrisas falsas y cenas caras? Pero nada permanece enterrado para siempre. Era imposible no sentir cierto placer por la forma en que aquellas palabras hicieron que el jefe se encogiera levemente en su silla. ¿Tanto quieres ser libre? Ahora lo eres. Pero lo que me hizo arder por dentro no fue solo la traición. Me sentí como si me estuvieran arrojando sobre un tablero, moviéndome como una pieza incontrolada, mientras ellos diseñaban su propia victoria. La cena que se suponía era un evento de celebración se convirtió en un campo de batalla, y mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que no sabía exactamente de quién era la guerra. El ruido de los cubiertos sobre los platos interrumpió el incómodo silencio. Las personas que nos rodeaban evitaban nuestras miradas, fingiendo interés por el diseño de las paredes o la textura de la alfombra. Pero la tensión era palpable. El aire mismo se sentía más denso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando la siguiente explosión. Y entonces, ella finalmente habló. No es tan simple. Su voz era baja, casi un susurro, pero había algo allí, una súplica, tal vez. ¿Una petición de comprensión? ¿O simplemente un intento desesperado por salvar lo que ya estaba perdido? No lo entiendes todo. Ah, pero lo entiendo, respondí, cada palabra saliendo como un martillazo. Entiendo más de lo que crees. No sabía exactamente la profundidad de lo que estaba por venir, pero la mirada que le dio el jefe en ese momento decía mucho. Era como si algo flotara en el aire, una revelación que aún no había alcanzado, pero que estaba a punto de tragarme. Lo que comenzó como la exposición de una traición ahora era un teatro de mentiras, en el que cada actor luchaba por mantener sus secretos más íntimos fuera del escenario principal. Pero el escenario estaba preparado, el telón abierto y nadie saldría ileso.
Y entonces, mientras miraba los rostros a mi alrededor, un pensamiento cruzó por mi mente. Quizás lo que había descubierto era solo la superficie de algo mucho más grande. Algo que estuvo a punto de cambiar por completo el rumbo de nuestras vidas. Después de todo, los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. Y lo que se escondía en esa cena aún estaba por descubrirse. Bienvenido al canal. Aquí exploramos historias intensas y emotivas, pero queremos dejar claro, este canal no apoya ni justifica ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y fueron creadas para mostrar cómo la infidelidad puede devastar vidas, corroer relaciones y destruir la confianza. Nuestro objetivo es reflexionar sobre la importancia de la honestidad y el respeto en las relaciones. Prepárate para una narrativa impactante, llena de giros y emociones. Ahora, siéntate y sumérgete en una historia que seguramente permanecerá contigo durante mucho tiempo. ¡Feliz escucha! Esa noche, los preparativos para una cena en casa de Mark, el carismático y ambicioso jefe de la empresa, estaban en pleno apogeo. La larga mesa de madera maciza, cuidadosamente decorada con flores frescas y altos candelabros, reflejaba la imagen de perfección que siempre pretendía transmitir. Nada allí fue casual. Cada detalle, desde el vino seleccionado hasta el sofisticado menú, parecía haber sido pensado meticulosamente para impresionar. Entre los invitados se encontraba Isen, un hombre de presencia fuerte pero discreta, cuya vida parecía seguir una línea tranquila y bien estructurada. Casado con Emma desde hace más de 10 años, siempre la vio como la pareja ideal, la que compartía sus sueños y afrontaba los retos de la vida con él. Juntos construyeron un hogar acogedor, lleno de pequeños detalles que contaban historias de viajes, logros y una complicidad que parecía inquebrantable. Emma, por otro lado, era una mujer con una personalidad vibrante. Su presencia iluminaba cualquier habitación y tenía un encanto natural que cautivaba a cualquiera que estuviera cerca. Trabajó en el sector creativo de la empresa de Mark, donde rápidamente llamó la atención su mente aguda y su capacidad para crear estrategias innovadoras. Pero había una dualidad en Emma, mientras Isen la veía como una compañera devota y amorosa, otros podían sentir una inquietud, un deseo por algo más que ella apenas podía definir. Los dos formaban una pareja que, a primera vista, parecía perfecta. Isen fue la base estable y confiable, mientras que Emma aportó la energía y la pasión que equilibraron la relación. Sin embargo, como todo matrimonio, el suyo no fue inmune a los estragos del tiempo. Últimamente, los pequeños silencios se habían vuelto más frecuentes y las conversaciones, antes fluidas, parecían cada vez más mecánicas. Isen lo notó, pero prefirió no cuestionarlo. Confiaba en Emma, creía en la fortaleza de su relación y atribuía estos cambios a su agotadora rutina. Mark, sin embargo, era un elemento disruptivo en cualquier ambiente. Su éxito profesional estuvo acompañado de un magnetismo personal que era casi imposible de ignorar. Sabía cautivar, hacer sentir especial a cada persona que le rodeaba y, sobre todo, manipular las situaciones en su propio beneficio. Con una historia de escándalos cuidadosamente ocultados y relaciones problemáticas, era el tipo de hombre que sabía ocultar sus defectos bajo una fachada impecable. Esa noche, Emma lucía especialmente radiante. Vestida elegantemente, irradiaba confianza mientras cruzaba la habitación y saludaba a los invitados. Isen, a su lado, estaba orgulloso de verla así, aunque de vez en cuando una sensación de malestar lo golpeaba, como una brisa fría en un día caluroso. Era algo difícil de explicar, casi imperceptible, pero presente. A medida que avanzaba la cena, las interacciones fluían de forma natural. Mark, el centro de atención, dominaba la mesa con historias interesantes y observaciones ingeniosas. Isen no pudo evitar admirar su capacidad para convertir cualquier momento en algo memorable. Pero al mismo tiempo, notó pequeños gestos entre Mark y Emma que, aunque sutiles, tenían una intensidad que hizo que algo dentro de él se agitara. Emma parecía completamente cómoda en presencia de Mark, riéndose de sus chistes y entablando conversaciones que a menudo dejaban a Isen fuera de combate. Trató de ignorarlo, diciéndose a sí mismo que era solo su mente cansada. Al fin y al cabo, estaban en un entorno profesional, rodeados de compañeros y amigos. No había motivos para sospechar. Pero en el fondo, Isen sabía que algo era diferente. Empezó a recordar pequeños momentos que, hasta entonces, no le habían llamado la atención.
Las llamadas telefónicas terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación, los inexplicables cambios de humor de Emma y esa nueva energía que traía a casa últimamente. Quería creer que era solo producto de su imaginación, pero la inquietud persistía. A medida que se sirvieron los platos y siguieron los brindis, el sentimiento de desconexión entre Isen y Emma pareció crecer. Intentó atraerla de vuelta a su mundo, pero ella pareció deslizarse entre sus dedos, como arena en un puñado apretado. La presencia de Mark, con su postura confiada y su sonrisa calculada, no ayudó. Parecía que estaba en todas partes, siempre cerca de Emma, siempre un paso por delante. Cuando la cena llegó a su fin, Isen decidió que necesitaba reaccionar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que necesitaba hacer algo para recuperar su conexión con Emma. Tal vez fue simplemente el ambiente, la presión de estar en un evento tan formal, rodeado de gente que parecía usar máscaras con tanto cuidado como su vestimenta formal. Quería creerlo. Pero mientras observaba a Mark y Emma intercambiar otra de sus animadas conversaciones, algo dentro de él se rompió y supo que esta noche no terminaría como las demás. Había algo flotando en el aire, algo que aún no podía identificar, pero estaba a punto de cambiarlo todo. Isen no lo sabía, pero esa noche sería un punto de inflexión en su vida, el comienzo de un viaje que lo llevaría a cuestionar todo lo que creía cierto sobre su matrimonio, sobre sí mismo y sobre las personas en las que confiaba. Aquella noche parecía de esas que quedan en la memoria por motivos difíciles de entender en el momento en que suceden. Isen tenía una mezcla de cansancio e inquietud, una combinación que, aunque común en él en los últimos meses, pareció amplificada en esa cena. Desde que llegó a casa de Mark con Emma, no había podido quitarse de encima la sensación de que algo estaba fuera de lugar. No era algo que pudiera describirse con palabras, sino más bien una percepción silenciosa que se formaba entre líneas de gestos, miradas y silencios. El ambiente se mantuvo vibrante, con los invitados pasando de una conversación a otra. Emma parecía flotar entre la gente, su presencia iluminaba cada rincón que tocaba. Isen, por su parte, observaba todo desde lejos, intentando conectarse con el ambiente relajado, pero le resultaba difícil. Había algo en la forma en que Emma interactuaba con Mark que él no podía ignorar. Sus risas parecieron más ligeras, las miradas intercambiadas entre los dos más largas de lo que deberían haber sido. Se encontró mirándolos a los dos, preguntándose si era solo su mente jugándole una mala pasada o si realmente estaba sucediendo algo más profundo. La noche avanzaba y Isen intentaba entablar conversaciones, pero su atención siempre estaba dividida. Notó cómo Mark se acercaba a Emma en momentos específicos, como si calculara cada movimiento para maximizar la proximidad sin llamar la atención de los demás. Emma, a su vez, pareció responder de forma sutil pero inconfundible. Un toque en el brazo aquí, una sonrisa más larga allá. Pequeños gestos que, aislados, tal vez no significaran nada, pero juntos formaban un cuadro incómodo. Cuando finalmente tuvo un momento a solas con Emma, mientras ella servía vino para uno de los invitados, decidió romper el silencio que lo consumía. Él le preguntó casualmente cómo se sentía, tratando de iniciar una conversación normal, pero había algo en su voz que la hizo dudar antes de responder. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Dijo que todo estaba bien, pero la respuesta llegó demasiado rápido, ensayada. Quería preguntar más, pero algo lo detuvo. Tal vez fue miedo de escuchar una respuesta que no estaba preparado para manejar. Tal vez era la esperanza de que su intuición estuviera equivocada. Mark interrumpió el momento con su tono confiado y carismático, invitando a todos a reunirse para una actividad nocturna planificada. Isen observó cómo Emma seguía al jefe sin mirar atrás, como atraída por una fuerza que él no podía entender. Sintió una opresión en el pecho, un sentimiento de pérdida que aún no sabía cómo nombrar, pero que ya se estaba instalando allí, con firmeza. Mientras los invitados se dispersaban, Isen encontró un pequeño momento de paz en el jardín de la casa. El aire fresco pareció aliviar la creciente presión en su mente. Intentó organizar sus pensamientos, pero era como intentar contener una tormenta en un vaso de agua. No podía quitarse la idea de que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía ver. El malestar le hizo cuestionarse todo, desde su relación con Emma hasta la confianza que siempre había depositado en ella. De vuelta en la habitación, Isen notó que Emma estaba ausente. La buscó entre los invitados, pero no la encontró.
Decidió que probablemente ella estaba en el baño o hablando en algún lugar fuera de su vista, pero la inquietud no disminuyó. Cuando Mark también desapareció, la ansiedad de Isen aumentó. Intentó ignorar los pensamientos que surgían, pero su cuerpo parecía reaccionar de forma independiente, moviéndose por la casa en busca de algo, aunque no sabía qué buscaba exactamente. Al subir las escaleras, guiado por un instinto que apenas entendía, Isen se encontró frente a una puerta entreabierta. Dudó por un momento, sintiendo que su corazón latía más rápido en su pecho, antes de alejarla suavemente. La escena que tenía ante él era tan devastadora como inesperada. Emma estaba allí, al lado de Mark, en una proximidad que no dejaba lugar a la interpretación. Su risa, tan familiar y al mismo tiempo tan distante, resonó en el espacio mientras Mark la tocaba con una intimidad que Isen creía que era exclusivamente suya. Por un momento quedó paralizado. Sentía como si le hubieran sacado el aire de los pulmones y su visión se volvió borrosa. La traición fue más que un acto físico, fue la destrucción de algo que creía sólido, una destrucción de todo lo que creía conocer. El dolor que surgió fue visceral, abrumador, una mezcla de ira, tristeza y un vacío imposible de describir. Emma y Mark notaron su presencia casi al mismo tiempo. El rostro de Emma se llenó de una expresión de sorpresa y dio un paso atrás, como si la distancia pudiera deshacer lo que acababa de presenciar. Mark, por otro lado, pareció recuperar la compostura rápidamente, enderezándose y ajustando su postura, como si se dispusiera a justificar lo injustificable. Pero Isen no quería oír nada. Se giró y rápidamente bajó las escaleras, ignorando las miradas confusas de los demás invitados. No sabía dónde iba, pero sabía que necesitaba salir de allí, escapar del peso aplastante de la traición que acababa de presenciar. Cada paso le parecía más difícil que el anterior, como si llevara una montaña a la espalda. Cuando finalmente llegó al coche, se sentó en el asiento del conductor pero no pudo arrancar el motor. Su mente estaba sumida en el caos, los pensamientos corrían unos sobre otros, el dolor crecía en intensidad con cada segundo. Sabía que nada volvería a ser igual que antes, que esa noche marcaba el final de algo que creía indestructible. Sin embargo, mientras miraba fijamente al vacío, una nueva sensación comenzó a surgir. No era solo ira o tristeza, sino una necesidad urgente de respuestas. Sabía que la traición que había presenciado era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Y, por muy doloroso que fuera, estaba decidido a descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste. Isen estacionó el auto frente a la casa pero no se movió. La ira se había disipado, dando paso a una sensación sofocante de vacío y cuestionamiento. Sabía que regresar a ese lugar, donde se produjeron todos los momentos más preciados de su vida, sería un desafío casi insoportable, pero necesitaba afrontar lo que se avecinaba. Las palabras pronunciadas esa noche todavía resonaban en su mente, mezcladas con las imágenes que deseaba desesperadamente olvidar. La calidez de su confianza se había convertido en hielo, congelando cada parte de él. Abrió la puerta del auto, respiró hondo y entró en la casa, sintiendo el peso aplastante de cada paso en el suelo que alguna vez le resultó tan familiar. Cuando entró, encontró a Emma sentada en el sofá, con los ojos rojos y el rostro marcado por el arrepentimiento. Levantó la vista cuando escuchó el sonido de la puerta, pero no dijo nada. Isen permaneció en silencio por un momento, su expresión fría contrastaba con la agitación que reinaba dentro de él. Entró a la habitación lentamente, la tensión crecía a cada segundo que pasaba sin que ninguno de los dos rompiera ese silencio mortal. Finalmente, Emma intentó hablar, pero su voz se quebró antes de que pudiera formar palabras. Isen, con firmeza contenida, levantó la mano para detenerla. No quería explicaciones endebles ni excusas vacías. Quería la verdad, desnuda y cruda, y no aceptaría menos. No quiero escuchar excusas, comenzó, en voz baja pero cargada de emoción. Quiero saberlo todo. Cada detalle. Quiero entender cómo llegamos aquí, cómo todo lo que construimos se convirtió en esto. Emma empezó a hablar, vacilante, cada palabra pesaba como si llevara un ladrillo en el pecho. Ella admitió su relación con Mark, pero mientras describió los eventos que condujeron a ese punto, algo en su narrativa parecía incompleto. Isen se dio cuenta de esto y la detuvo nuevamente, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en ella con una intensidad que nunca antes había visto. No es solo eso, ¿verdad?
preguntó, su voz llena de una mezcla de dolor y determinación. ¿Hay algo más, Emma? Algo que aún no me has dicho. Emma miró hacia otro lado, sus manos temblaban mientras sostenía una almohada como si fuera un escudo contra el peso de su culpa. Dudó durante un largo momento antes de finalmente encontrar el coraje para hablar. No se trataba solo de nosotros, comenzó, su voz apenas audible. Mark no es solo el jefe. Usó más que palabras para manipularme. Sabía cosas sobre ti, sobre nosotros. Lo usó para hacerme creer que tú ya lo sabías, que todo estaba bien. Que esto no era un secreto para ti. Isen frunció el ceño, confundido, pero su confusión rápidamente se convirtió en una mezcla de ira e incredulidad. ¿Qué quieres decir con que sabía cosas sobre mí? ¿Qué podría saber el que yo mismo no sepa? Emma respiró hondo, con expresión llena de angustia. Mark accedió a los archivos de la empresa, a información confidencial, y él encontró algo que podría destruirte. Lo usó para amenazarme. Dijo que si no lo hacía, si no hacía lo que él quería, él destruiría tu carrera, tu reputación. No sabía qué hacer, pensé que te estaba protegiendo, pero al final solo te lastimé más. El mundo de Isen parecía estar fuera de control. Trató de procesar sus palabras, pero cada parte de esta revelación parecía abrir nuevas heridas. Se puso de pie abruptamente y caminó por la habitación, tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Qué tipo de información?, preguntó, su voz sonaba casi como un grito. ¿Qué tiene el que podría destruirme así? Siempre he sido honesto, siempre he trabajado duro. ¿Qué tipo de mentiras ha creado? Emma negó con la cabeza y sus lágrimas ahora caían libremente. No es mentira, Isen. Es algo que sucedió antes de que te unieras a la compañía. Algo que no sabías, pero que Mark usó en tu contra. Encontró registros financieros, contratos antiguos que muestran que el propietario de la empresa estaba involucrado en el lavado de dinero. Tú te hiciste cargo sin saberlo, pero Mark lo usó para hacerme creer que estabas involucrado. Dijo que podía manipular todo para que pareciera que lo sabías desde el principio. Isen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ahora todo tenía sentido, la confianza de Mark, la forma en que actuaba como si tuviera control absoluto sobre las personas que lo rodeaban. Se dio cuenta de que el jefe no solo había destruido su matrimonio, sino que también había construido una red de mentiras y manipulaciones que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Miró a Emma, su expresión era una mezcla de ira y desesperación. ¿Sabías esto desde el principio y no me lo dijiste?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. ¿Eligiste ceder ante sus amenazas en lugar de venir a mí para darme la oportunidad de luchar por nosotros? Emma intentó justificarse, pero Isen la interrumpió de nuevo y su ira finalmente explotó. ¿Pensaste que podrías protegerme ocultándome esto? ¿Qué clase de lógica es esa? Todo lo que necesitaba era que estuvieras a mi lado, y tú lo elegiste, a él. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Emma bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Isen sabía que incluso si ella hubiera actuado con retorcidas intenciones protectoras, el daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás, pero ahora tenía algo que antes no tenía, la verdad. Y con ella, sabía que necesitaba enfrentar a Mark directamente, no solo para vengarse, sino para recuperar el control de su propia vida. Sin decir nada más, Isen tomó las llaves de su auto y salió por la puerta, dejando a Emma sola en el sofá. Sabía que la próxima confrontación sería el punto de inflexión, el momento en el que finalmente enfrentaría no solo al hombre que destruyó su matrimonio, sino también a los oscuros secretos que habían sido utilizados en su contra. No sabía qué encontraría, pero una cosa era segura, ya no sería una víctima. Isen condujo sin rumbo fijo, pero con un destino claro en mente. Las palabras de Emma todavía resonaban en su cabeza, una mezcla de revelación y traición que no podía separar. El aire se sentía pesado dentro del auto y su mente se aceleró, revisando cada momento de esa noche, tratando de encontrar algo que podría haber hecho diferente. Pero ahora no era el momento de lamentarse. Era hora de enfrentar la verdad, enfrentar a Mark y todo lo que representaba. Se detuvo frente a la casa de Mark, una imponente mansión que reflejaba el poder que tanto amaba mostrar. Las luces estaban encendidas, indicando que estaba en casa.
Ethan respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo, y salió del auto. Cada paso hacia la puerta se sentía más pesado que el anterior, pero sabía que no podía retroceder. Tocó el timbre con fuerza y el sonido resonó en la lujosa entrada. Mark no tardó mucho en abrir la puerta, la expresión de su rostro era una mezcla de sorpresa y arrogancia. Ethan, comenzó Mark, su voz llena de falsa cordialidad. No esperaba una visita tuya en este momento. ¿Pasa algo? Ethan no respondió de inmediato. Entró en la casa sin ser invitado, y sus ojos recorrieron el espacio meticulosamente decorado, como si buscara alguna señal del hombre al que estaba a punto de enfrentarse. Se volvió hacia Mark con expresión dura e inquebrantable. Lo sé todo, Mark, dijo Ethan, con voz firme. Sé lo que hiciste. Sé cómo manipulaste a Emma y usaste información en mi contra. Y sé que pensaste que podría salirte con la tuya. Mark mantuvo la compostura, pero algo en sus ojos cambió. Se cruzó de brazos, como si evaluara la situación, tratando de decidir el mejor enfoque. No sé de qué estás hablando, respondió Mark, con una sonrisa cínica apareciendo en su rostro. Si estás aquí para hacer acusaciones, será mejor que tengas pruebas. Ethan dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, su ira evidente en cada movimiento. No necesito tus mentiras, Mark. Emma me contó todo. Cómo amenazaste con destruir mi vida, cómo usaste información falsa para aprovecharte de ella. Pensaste que podías manipular a todos, pero eso termina ahora. Mark se rió, un sonido frío que resonó por toda la habitación. ¿Crees que tienes una oportunidad contra mí? ¿Crees que vas a venir aquí, gritar algunas acusaciones y todo se resolverá? Ethan, eres un hombre demasiado honesto para lidiar con lo que está en juego aquí. Yo construí todo esto se debe a que sé cómo jugar y tú ni siquiera entiendes las reglas. Ethan sintió que su ira aumentaba, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que necesitaba ser inteligente, que no podía dejarse llevar por las emociones. ¿Crees que me conoces, Mark? ¿Qué puedes predecir cada movimiento que hago? Tal vez tengas razón en algunas cosas. Pero subestimaste algo muy importante, mi capacidad para luchar por lo que es mío. Puede que seas inteligente, pero yo tengo algo que nunca tendrás. Mark sacudió la cabeza, manteniendo su sonrisa desdeñosa. La integridad no vale nada cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. ¿Crees que puedes recuperar tu reputación? ¿Tu posición? Eres solo otro peón, Ethan. Y los peones no sobreviven en este juego. Ethan dio otro paso hacia él, sus ojos ardían con determinación. Es posible que hayas destruido mi matrimonio, pero no destruirás quién soy. Te expondré, Mark. Revelaré tus mentiras, tus manipulaciones, y ya no tendrás el poder que crees tener. La sonrisa de Mark desapareció por un momento, reemplazada por una expresión de irritación. Pero antes de que pudiera responder, una voz femenina resonó en la habitación. ¿Es esto lo que siempre haces, Mark? ¿Jugar con la gente como si fueran piezas desechables? Ethan se volvió y vio a una mujer parada en la entrada de la habitación. Era una empleada de la empresa, alguien a quien reconocía pero cuyo nombre se le escapaba en ese momento. Parecía furiosa, sosteniendo un sobre que temblaba en su mano. Vi los documentos, continuó, dirigiéndose a Mark. Vi cómo manipulabas todo, cómo utilizabas información falsa para mantener tu control. Pensé que no había nada que pudiera hacer, pero ahora sé que no estoy solo. Mark la miró fijamente y su evidente control empezó a desmoronarse. No sabes de lo que estás hablando, dijo, con la voz llena de frustración. Estos documentos no prueban nada. Ethan miró a la mujer, su curiosidad se mezcló con la esperanza. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, señalando el sobre. Dudó por un momento antes de entregárselo a Ethan. Evidencia, dijo. De todo lo que ha hecho. Blanqueo de dinero, contratos fraudulentos, manipulación de empleados. Todo está aquí. Ethan abrió el sobre y empezó a revisar los documentos. Cada página fue un golpe para Mark, cada línea una revelación más devastadora que la anterior. Sintió que la ira y la determinación crecían a medida que leía y se dio cuenta de que finalmente tenía el poder de terminar este juego. Mark, por otro lado,
parecía perder la compostura a cada segundo. No puedes usar esto, dijo, con la voz llena de desesperación. Estos documentos son confidenciales. Estará infringiendo la ley si los expone. Eason lo miró con expresión dura. ¿La ley? Es irónico que hables de la ley, considerando cuánto la has violado. Construiste tu carrera sobre mentiras, Mark. Y ahora esas mentiras te van a destruir. El silencio que siguió fue pesado, cada persona en la habitación sintiendo el peso del momento. Eason sabía que esto era solo el comienzo, que aún quedaba mucho por hacer. Pero por primera vez en semanas, sintió que tenía el control, que tenía la oportunidad de recuperar su vida. Mientras Mark intentaba formular una respuesta, Eason se volvió hacia la mujer que había traído los documentos. Gracias, dijo, con la voz llena de gratitud. No tenías que hacer esto, pero lo hiciste. Y ahora, asegurémonos de que nunca vuelva a lastimar a nadie. Ella asintió y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Alguien necesitaba hacer algo, dijo. Y parecías la persona adecuada para ello. Eason sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba preparado. Había enfrentado traición, manipulación y dolor, y ahora estaba preparado para luchar por la justicia. Lo que fuera que viniera después, sabía que no lo enfrentaría solo. Y, sobre todo, sabía que la verdad siempre encuentra la manera de prevalecer. Eason salió de la casa de Mark con los documentos en la mano, sintiendo el peso de la inminente victoria, pero también la gravedad de lo que representaba. Cada línea de los documentos que llevaba era una pieza de un rompecabezas complejo y corrupto que aún tenía que armar por completo. La noche estaba en silencio, pero su mente no. Estaba pensando en los próximos pasos, los impactos que sus acciones tendrían no solo en él, sino en Emma, los empleados de la empresa y todos los que estuvieron, directa o indirectamente, involucrados en las acciones de Mark. Subió al coche y se sentó unos minutos, contemplando el vacío de la calle frente a él. Lo que había sucedido dentro de esa casa fue una victoria, pero estaba lejos del final. Al contrario, fue el comienzo de una larga batalla. La empresa que había ayudado a construir, su nombre, su carrera, todo estaba ahora en juego. Mark no era el tipo de hombre que se echaba atrás fácilmente y Eason sabía que haría todo lo que estuviera en su poder para desacreditarlo. Condujo a casa en silencio, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Cuando llegó, encontró a Emma todavía despierta, sentada en la sala con los ojos hinchados y una expresión que oscilaba entre el alivio y el miedo. Ella se levantó tan pronto como él entró, pero dudó cuando lo vio con los documentos en las manos. Él no dijo nada de inmediato, pero la mirada que ella le dio dijo más de lo que cualquier palabra podría expresar. Obtuve lo que necesitaba, dijo Eason, en voz baja pero llena de firmeza. Estos documentos son suficientes para exponer todo lo que Mark ha hecho. Pero aún no ha terminado. No sé qué va a intentar hacer ahora, pero sé que debemos estar preparados. Emma lo miró con una mezcla de culpa y esperanza. Sabía que había contribuido al caos en el que se encontraban, pero también sabía que Eason no habría llegado tan lejos sin la verdad que ella finalmente le había revelado. Quería decir algo, pedir perdón una vez más, pero sabía que las palabras no eran suficientes. Lo que fuera que ella quisiera reconstruir con él, requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, acciones concretas. Eason se sentó en el sofá, abrió los documentos que tenía en las manos una vez más y los examinó cuidadosamente. Cada línea confirmó el alcance de las mentiras de Mark. No se trata solo de pequeñas desviaciones de conducta o de manipulaciones discretas. Eran planes cuidadosamente planificados para maximizar el beneficio personal a expensas de los demás, incluido Eason. Encontró contratos que parecían inocentes a primera vista, pero que, tras un análisis más detenido, revelaron transferencias financieras a cuentas sospechosas, contratos falsificados y alianzas con figuras turbias. ¿Vas a entregarle esto a la policía?, preguntó Emma, finalmente rompiendo el silencio. Su voz temblaba levemente, como si pisara terreno incierto. Haré más que eso, respondió Eason sin levantar la vista de sus papeles. Voy a exponerlo todo. No voy a dejar que se salga con la suya, pero necesito planificar bien mi próximo paso. No puedo cometer errores ahora. Emma sintió, aunque la aprensión en sus ojos era evidente. Sabía que lo que vendría no sería fácil.
Mark era poderoso y las conexiones que poseía no podían subestimarse. Aún así, ver a Eisen tan decidido reavivó algo dentro de ella, una llama que creía que se había apagado. A pesar de todo, había algo en el que siempre admiró, su capacidad para mantenerse firme, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. En los días siguientes, Eisen comenzó a elaborar cuidadosamente su estrategia. Se puso en contacto con un abogado en quien confiaba, alguien que podría ayudarlo a navegar por el laberinto legal que representaban los documentos de Mark. Con cada reunión, se colocaron nuevas piezas del rompecabezas, revelando no solo la corrupción de Mark, sino también sus efectos en docenas de empleados y socios comerciales. Eisen sabía que no sería una pelea fácil, pero estaba decidido a seguir adelante. Mientras tanto, Emma intentó encontrar una manera de redimirse. Sabía que las heridas que le había causado a Eisen no sanarían rápidamente, pero también sabía que no podía simplemente esperar a que él la perdonara. Decidió centrarse en ayudar en todo lo que pudiera, ofreciéndole apoyo silencioso y permaneciendo a su lado, aunque fuera de lejos. No fue mucho, pero fue un comienzo. Una noche, mientras Eisen estaba en la oficina revisando los papeles una vez más, Emma entró con una taza de café. Él la miró por un momento, sorprendido por el gesto, pero aceptó la bebida sin decir nada. Dudó antes de hablar, pero finalmente encontró las palabras. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, dijo, en voz baja pero sincera. Pero quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites. Pase lo que pase, ya no me esconderé ni huiré de las consecuencias de mis acciones. Eisen la miró fijamente durante un largo momento, evaluando la sinceridad en sus ojos. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero también sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. No sé a dónde nos llevará esto, Emma, respondió con voz tan cansada como firme. Pero por ahora, necesito concentrarme en esto. Necesito asegurarme de que Mark pague por lo que hizo y que se corrija todo el daño que causó. Emma sintió, entendiendo que ese no era el momento de pedir más. Sabía que necesitaría tener paciencia, que el tiempo sería lo único capaz de mostrar si aún quedaba algo que salvar entre ellos. Los días seguían pasando y la tensión aumentaba. Mark no había hecho ningún movimiento visible desde la última vez que Eisen lo enfrentó, pero Eisen sabía que eso no significaba que estuviera inactivo. Mark era calculador y paciente, y eso era exactamente lo que lo hacía peligroso. Eisen mantuvo sus pasos discretos, asegurándose de que cada acción fuera planificada meticulosamente. Sabía que no podía cometer ningún error ya que Mark solo estaba esperando una oportunidad para contraatacar. Finalmente, Eisen logró reunir todas las pruebas necesarias y programó una reunión con las autoridades. Sabía que este sería uno de los momentos más importantes de su vida, un punto de inflexión que decidiría no solo su futuro, sino también el de muchas otras personas. Sin embargo, mientras se preparaba para dar el siguiente paso, persistía una sensación de inquietud. Sabía que a pesar de todo lo que había descubierto, todavía había partes de esta historia que no entendía del todo. Y eso le preocupaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La sala estaba en silencio excepto por el sonido de los papeles barajando y el murmullo de los abogados preparando sus defensas. Eisen se sentó en la primera fila, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor resonando en su pecho. Los últimos meses habían sido un torbellino de acontecimientos, pero todo convergió en ese momento. Había reunido pruebas, enfrentado dudas y soportado el peso de emociones que parecían imposibles de soportar. Ahora, finalmente, había llegado el momento de que se hiciera justicia. Mark entró en la habitación con su confianza habitual, pero había algo diferente en él. Su rostro estaba tenso y sus movimientos menos fluidos. Sabía que, por primera vez, se encontraba en una posición vulnerable. No había forma de escapar de las acusaciones que se cernían sobre él, especialmente con las pruebas que Eisen había presentado. Aún así, mantuvo la postura de un hombre que creía que podía manipular cualquier situación a su favor. Comenzaron los testimonios, y cada palabra dicha por los involucrados parecía quitarle un pedazo más del control que tanto valoraba Mark. Eisen observó en silencio, observando cada reacción de su antiguo jefe. No sintió ningún placer al verlo caer, pero había algo reconfortante en saber que, finalmente, la verdad prevalecía. Cuando los testigos dieron sus declaraciones, quedó claro que el impacto de los crímenes de Mark fue más profundo de lo que Eisen creía.
Contratos fraudulentos, malversación de fondos, destrucción de reputaciones. Mark había construido un imperio a expensas de todos los que lo rodeaban. Cuando le llegó el turno a Mark de defenderse, se puso de pie con la misma arrogancia que siempre había mostrado. Intentó desviar las acusaciones, culpar a terceros, minimizar sus acciones. Pero los hechos estaban en su contra y cada palabra parecía más vacía que la anterior. La confianza que mostró gradualmente se convirtió en desesperación, hasta que finalmente, bajo la presión de pruebas abrumadoras, cedió. Admitió parte de sus crímenes, intentando negociar un castigo más leve. Pero el daño ya estaba hecho. El tribunal quedó convencido de su culpabilidad y la sentencia llegó rápida y severamente: años de prisión, restitución financiera y la pérdida de cualquier posición de poder que aún pudiera haber tenido. Eisen salió de la sala sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Había luchado por la justicia y la había logrado, pero sabía que la batalla había dejado profundas cicatrices. El proceso había agotado su energía, había puesto a prueba su capacidad de recuperación y había cambiado sus puntos de vista sobre la confianza y la lealtad. Aún así, estaba decidido a seguir adelante, a reconstruir su vida basándose en la verdad y la integridad. Emma lo estaba esperando afuera. Ella había observado todo desde lejos, sin involucrarse directamente, pero apoyándolo a su manera. Cuando Eisen se acercó, trató de encontrar las palabras adecuadas, pero se dio cuenta de que nada de lo que dijera podría cambiar lo que ya había sucedido. En cambio, ella simplemente lo miró, permitiendo que el silencio hablara por sí mismo. Eisen notó que había algo diferente en ella. Un deseo genuino de empezar de nuevo, de ser mejor. No sabía si sería posible reconstruir lo que habían perdido, pero decidió dar un paso a la vez. Por ahora, eso fue suficiente. En los meses siguientes, la vida empezó a encontrar un ritmo más estable. La empresa, ahora libre de Mark, pasó por una reestructuración completa. Eisen decidió dejar su puesto y optó por abrir su propio pequeño negocio, algo que siempre quiso hacer pero que nunca tuvo el coraje de hacer. Se dio cuenta de que necesitaba algo que reflejara sus valores, un espacio donde pudiera trabajar sin miedo a ser traicionado o manipulado. El negocio creció lentamente, pero con honestidad y trabajo duro, se convirtió en un éxito modesto. Emma, a su vez, se dedicó a un nuevo proyecto que implicaba ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad, inspirada en las lecciones que había aprendido de sus propios errores. Encontró un propósito mayor, algo que le dio la motivación para seguir adelante y tratar de reparar lo que pudiera. En cuanto a Mark, su caída fue un espectáculo público. Los periódicos cubrieron cada detalle del caso, exponiendo no solo sus crímenes sino también las mentiras que había construido durante años. En prisión, perdió todo lo que valoraba y se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez creyó intocable. Era el tipo de retribución que Eisen nunca hubiera querido, pero sabía que se lo merecía. Al final, Eisen se dio cuenta de que la verdadera victoria no consistía solo en ver a Mark pagar por sus acciones, sino en recuperar su propia vida, sus valores y su dignidad. Comprendió que el perdón, aunque difícil, era una elección poderosa. No significaba olvidar lo sucedido, sino liberarse del peso que llevaba. Y con esa elección, comenzó a construir un futuro mejor, paso a paso, con más claridad y propósito. Y ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tu opinión con nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Aquí mostramos cómo la traición destruye vidas y relaciones, pero siempre buscando reflexionar sobre el valor de la verdad y la honestidad. Este canal no admite, bajo ningún concepto, ninguna forma de traición. Hasta la próxima historia.